con invitado aquí en el estudio, que es Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Alberto Garzón, ¿qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Es una buena noticia que Irene Montero sea la nueva portavoz titular del Grupo Unidos Podemos? Bueno, es una noticia que tiene que ver con una decisión autónoma de Podemos, nuestro aliado, que compartimos grupo parlamentario y además también otros espacios políticos. Y yo creo que si esto sirve para dar un buen cambio al grupo parlamentario y desde luego a poder tener iniciativas que son las que nosotros hemos venido defendiendo en este tiempo, pero con mayor intensidad y con mayor, yo creo que eficacia, desde luego yo creo que será siempre una buena noticia. Pero en cualquier caso es algo que ha decidido Podemos de forma autónoma y que nosotros respetamos. Pero por las relaciones que afecta incluso desde Podemos hacia Izquierda Unida, mejor con Montero que con Íñigo Errejón. Bueno, todo está por ver. Nosotros hemos siempre dicho que no nos vamos a meter en las peleas internas o las disputas y debates internos de otras formaciones aliadas. Los respetamos, igual que ellos respetan los nuestros, por supuesto, pero que lo importante no es cómo nos llevamos entre nosotros, sino si somos capaces de llevar adelante el trabajo para el que la ciudadanía nos ha puesto ahí, que son muchas las cosas que tenemos pendientes, son muchas leyes, proposiciones de ley, una estrategia, todo eso hay que hacerlo, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es coordinadamente, cooperando, y yo creo que ese es el espíritu de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Ya que va a haber baile de escaños, parece ser que hoy no, hoy van a seguir hombro con hombro Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, no le afectará, ¿no? A Alberto Garzón, no le van a cambiar de ubicación. No, que yo sepa, evidentemente no, eso se decide también en el grupo parlamentario y de momento no hemos decidido nada en ese sentido. En cualquier caso, como los cambios han tenido que ver dentro del interior de Podemos y no en Izquierda Unida o no en las confluencias, es de esperar que nosotros no nos vemos afectados. Y una cosa más, ¿qué le parece que se empiece a hablar ya de los candidatos a las elecciones autonómicas de dentro de 2 años, en el caso de Podemos, colocando incluso a Íñigo Errejón en esa opción? Probablemente precipitado porque estamos a 2 años de las elecciones autonómicas que coinciden además con las municipales, con las europeas, que va a ser un año 2019 muy electoral, pero que además estamos en un ciclo político en el que las noticias se queman con mucha velocidad. Yo creo que todo el mundo bajo la percepción de que lo que antes sucedía en 5 años ahora está sucediendo en una semana, por poner un ejemplo, y yo creo que eso hace que sea muy precipitado hablar a tantos meses vista. En cualquier caso, nosotros vemos que hablar de las autonómicas ahora es precipitado fundamentalmente porque no sabemos si vamos a ir con Podemos a las autonómicas o vamos a dejar de ir, no sabemos el marco de alianzas que vamos a tener para entonces y en ese sentido pues evidentemente es muy anticipado el ponernos a hablar de lo que va a suceder dentro de 2 años. Creo que hay muchas más tareas que hay que acometer ahora mismo. Que fueran juntos tampoco sería tan raro, quiero decir, son una alianza. No, de hecho sería lo normal, lo que ocurre es pero que... Íñigo Errejón sería su candidato entonces. Bueno, es que nosotros lo que tenemos que entender es que tanto que todavía no sabemos si vamos a ir conjuntamente, nuestro deseo por supuesto es seguir colaborando y seguir manteniendo la alianza a todos los efectos, incluido naturalmente el electoral. Pero Podemos ha tomado una decisión, por lo que hemos leído en los medios de comunicación y lo que nos han comentado, que Íñigo Errejón sería un candidato a las primarias dentro de Podemos para ser el candidato. Si luego hubiera un espacio de confluencia, habría que decidir los espacios democráticos en los que se elige el candidato común, que es algo que no solo elige Podemos, y entonces esto hace más complicado bajo la hipótesis de colaboración. Una maldad, se ve apoyando a Íñigo Errejón en un mitin. Bueno, no hace falta irnos a un pensamiento especulativo, lo hicimos el año pasado, en las elecciones del 26 de junio, hay que recordar que Íñigo Errejón compartió candidatura con nosotros con ellos, y la verdad es que las cosas fueron bien, no tanto como nos hubiera gustado. Cabeza de cartel, digo. Bueno, yo creo que al final lo importante es que haya una legitimidad, es decir, que si vamos a un espacio de confluencia, hay unas primarias y eso las gana Íñigo Errejón, pues evidentemente eso es que está contando con el apoyo del espacio político y entonces ahí no hay otra cosa que decir. Pero insisto en que todo esto son futuribles porque quedan 2 años todavía y hay muchas cosas que van a pasar en medio que pueden ayudar incluso a que Íñigo se presente y sea el ganador. Pero insisto en que ahora mismo yo creo que el foco de la atención debe estar puesto en otros separos. Bueno, otros asuntos. ¿A usted le consta algún tipo de contactos entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat? ¿Discretos, secretos, misteriosos o como quiera definirlos? Bueno, yo tengo siempre la sensación de que siempre han mantenido una comunicación y además no lo veo mal. Es decir, yo creo que estamos viendo el síntoma de los problemas que se han generado en los últimos años, es decir, la intransigencia con la que el independentismo o una parte del independentismo se ha dirigido
hacia el gobierno de España, y por otra parte, quizás incluso más acentuada, la intransigencia con la que el gobierno de España ha tratado los temas catalanes, y eso ha generado un caldo de cultivo en el que ahora, cuando quieren volver a hablar, se encuentran con que han generado unos monstruos que hacen que tengan que esconderse para hablar. Yo creo que en una democracia no está bien que se tengan que ocultar los contactos, sobre todo de este tema, que son temas que afectan a todo el mundo, que son temas que deberían ser públicos y son temas que hay que afrontar con responsabilidad y, permítame, con madurez, que yo creo que es la que falta cuando se empieza a decir, he hablado contigo y tú te lo niegas, el otro, el medio de comunicación, dice que lo filtra. Al final me parece que esto es un rollo muy naif. Al final lo que hay que asumir es, hay un problema en Cataluña y hay que tener a gente responsable y dispuesta a sentarse en una mesa para ver cómo se soluciona, punto. Y quien quiera protestar porque se han sentado, que protesten, pero está claro que la solución solo va a venir por el diálogo. Entonces, al final, hay que normalizar el diálogo. ¿Cree que el gobierno prefiere negociar con Oriol Junqueras y de alguna manera aparcar al presidente Carles Puigdemont? Bueno, yo supongo que tendrán sus propios intereses, pero a mí me parece que están hablando con todo el mundo. Yo creo que están hablando con todo el mundo porque son conscientes de que el problema catalán no es un problema de nombres y apellidos, es un problema que tiene que ver con un fenómeno social, y ese fenómeno social, guste o no, existe, tiene un peso, tiene una magnitud y hay que afrontarlo en su totalidad. Independientemente de la posición que uno quiera tomar frente a ese fenómeno social, está claro que no lo puede ignorar por más tiempo. Y un Partido Popular, ya no solo porque esté en minoría, sino porque un gobierno de España no se puede permitir el lujo de dejar que eso se vaya pudriendo más la situación, porque además podría tener consecuencias verdaderamente inesperadas. Y en ese sentido yo creo que tiene que hablar con todo el mundo sin hacer distingos, porque al final esto es un problema que o se resuelve entre todos o efectivamente no se resuelve. Vinculado con estos asuntos, anoche Pedro Sánchez presentaba sus propuestas de programa electoral, por así decirlo, para las primarias del Partido Socialista, y entre otras, y lo hemos debatido en tertulia, la reforma del artículo 2 de la Constitución, incluir la plurinacionalidad en la redacción de ese segundo artículo de la Carta Magna. ¿Le gusta? ¿Tocaría ese texto? Yo creo que va en la línea de lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros hemos defendido la plurinacionalidad, nosotros hemos defendido que somos un país de países, que en definitiva no es un problema semántico, para que nos entendamos. Yo creo que la solución no es cambiar la Constitución simplemente para poner que somos un país plurinacional. Yo creo que en cierta medida, con otras palabras, Zapatero también lo intentó, y yo creo que eso no es la solución. La solución es afrontar el problema de fondo, y el problema de fondo es que resulta que en el conjunto de nuestro Estado hay una parte de la población importante en Cataluña que considera que no se siente española, sino que se siente catalana y que quiere tener un espacio político propio. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo, que además nací en Logroño, me he criado en Andalucía, vivo ahora en Madrid y estoy todo el día dando vueltas por toda Europa, al final creo que lo importante, y es mi punto de vista, que lo que nos diferencia no es la bandera, no es ni siquiera el acento, es sencillamente el dinero que tenemos en el bolsillo, y eso es lo que hace que los pobres de Cataluña sufran desahucios igual que los pobres de Andalucía, y que los ricos de Cataluña estafen y defrauden igual que lo hacen los de Madrid o los del País Vasco. Yo creo que ese es el eje con el que afrontar estos problemas, pero independientemente de este enfoque no podemos negar ese fenómeno social que hay de fondo. Por lo tanto, esto no se va a resolver diciendo en un papel que somos un Estado plurinacional, aunque lo seamos, insisto en que ese es el camino correcto. Creo que se va a resolver cuando uno afronte las consecuencias de una forma, el problema de una forma razonable, como indicaba antes, que es algo que Pedro Sánchez no hizo. Quiero decir, Pedro Sánchez, recordemos, podría haber sido presidente de este país con una alianza con Podemos, con Izquierda Unida, hablando de la abstención de partidos como Esquerra, por ejemplo, o incluso de Convergencia en su momento. Se negó incluso a hablar con ellos. Por lo tanto, tú no puedes decir que quieres un país plurinacional cuando acabas de negarle la palabra, ya no directamente la negociación, sino la palabra, a un sector importante de la población. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la hipocresía con la que el Partido Socialista gestiona esta nueva etapa. Su propuesta, la propuesta de Pedro Sánchez anoche, también iba en el sentido de acercarse a formaciones de izquierda. No llegó a citarlo, pero entiendo que se refería a Unidos Podemos y a los sindicatos. ¿Le hace feliz esta aproximación? Bueno, supongo que no es una cuestión del estado emocional mío o de la gente de izquierdas. Yo creo que es bueno. Es bueno que se hagan este tipo de declaraciones porque ayudan a normalizar
el diálogo, las negociaciones, incluso los consensos que se pueden llegar a articular en determinados momentos. Creo que eso ha permitido que en lugares como la ciudad de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Coruña, aunque Coruña desde hace un tiempo el Partido Socialista ha dejado de apoyar, pero se han conseguido en estas ciudades, por poner unos ejemplos, que haya gobiernos que hacen las cosas muy diferentes a como los hacía el Partido Popular, y eso es solo posible porque el Partido Socialista y los espacios de confluencia en los que nosotros participamos nos hemos sentado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. El lado contrario, curiosa y paradójicamente, el que hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la misma persona que no quiso llegar a un acuerdo con nosotros, con Izquierda Unida, con Podemos, sino que llegó con Ciudadanos. Yo recuerdo aquellos días en una mesa de negociación con el Partido Socialista, con Podemos, con Compromís, en el que resultó que nos enterábamos a través de los medios de comunicación que realmente el Partido Socialista estaba en la habitación de enfrente negociando con Ciudadanos para hacer un anuncio prácticamente con todo tipo de grandilocuencia al día siguiente. Bueno, ese es el mismo Pedro Sánchez, entonces si ha rectificado, perfecto. Yo creo que en cualquier caso es el camino, pero nosotros no podemos dejar de reconocer lo que hemos vivido, y lo que hemos vivido con el Partido Socialista fue un pacto que no fue precisamente por la izquierda, fue por el Partido de Ciudadanos, por el liberalismo, a quien le dio la economía, y quien puso la cara y la firma fue Pedro Sánchez. Mañana el Pleno del Congreso decide sobre la creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el rescate financiero. Usted es el autor de la iniciativa de Unidos Podemos. ¿A quién van a llamar a declarar? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer. Esta comisión de investigación nosotros la pedimos en el 11 de enero de este año, pero yo ya la había pedido en el año 2012, tuvimos un debate con Guindos y la mayoría absoluta del Partido Popular aplastó la iniciativa que nosotros teníamos entonces. Ahora, la falta de una mayoría absoluta hace que el Partido Popular o se la tenga que tragar directamente la comisión de investigación o directamente pretenda sumarse, que yo creo que sería bueno que todos los partidos apoyáramos una comisión de investigación. Una comisión de investigación puede tener muchos contornos. A mí me gusta poner de ejemplo la estadounidense. Primero, porque aunque sea un sistema diferente, sí que supieron hacer un proceso casi de catarsis en el que aparecieron muchos comparecientes. Creo que fueron 700 comparecencias en el caso de Estados Unidos. La comisión duró un año en conjunto entre el estudio y todo lo demás y sacaron unas conclusiones verdaderamente buenas para que después se pudieran hacer leyes o modificaciones para que no volviera a ocurrir y para que se supiera quiénes son los nombres y los apellidos de los responsables de la crisis. Bueno, eso Estados Unidos lo hizo muy rápido, muy bien, lo hizo apenas unos años después. Nosotros, como consecuencia de que el PP no quería, lo vamos a tener que hacer mucho más tarde, pero a mí me gustaría que pasaran por allí los responsables de las cajas de ahorros, los responsables de las entidades de regulación y supervisión que por inacción al final nos han llevado a este saqueo, y digo saqueo porque ya hemos perdido 60.000 millones de euros directamente, que como mínimo, según reconoce el Tribunal de Cuentas, hemos perdido todos los españoles y que son la contraparte de los recortes en sanidad, en educación y otras cuestiones. Pero, en cualquier caso, aunque nosotros hayamos sido los que hemos empujado esta iniciativa, creo que hay que hacer un plan de trabajo con todos los grupos, y nosotros queremos aquí trabajar con todo el mundo. Esto no se trata de que la comisión de investigación sea un arma arrojadiza para ganar votos o para tirárselo en la cara a otro, no. Queremos que todo el mundo ponga encima de la mesa qué quiere investigar y vamos a hacerlo sin prisas. Desde luego tampoco nos podemos retrasar mucho tiempo, pero si el PP quiere investigar al PSOE, el PSOE quiere investigar al PP, perfecto, vamos a investigarlos a todos. ¿Pero vamos usted pedirá que vayan a Aznar y Zapatero, por ejemplo? Bueno, eso hay que verlo dentro del plan de trabajo. Desde luego, si uno está investigando, por ejemplo, las causas de la burbuja inmobiliaria, creo que habría que tener en cuenta qué ocurrió con la ley del suelo, que dio el pistoletazo de salida en el 1998 a esa burbuja inmobiliaria. Pues quizás haya responsables del Partido Popular en aquel gobierno, que era el gobierno de Aznar, que tengan que pasar por ahí. ¿Cuál es la paradoja? Que el ministro de Hacienda se llamaba Montoro y el subsecretario de Economía se llamaba Guindos. Por lo tanto, tampoco están tan alejados de lo que es la actualidad política. Y si hay que gestionar, por ejemplo, por qué el Banco de España no hizo lo que los inspectores del Banco de España le dijeron en el año 2006, los inspectores mandan en el año 2006 una carta a los altos directivos del Banco de España diciéndole: aquí va a haber problemas, hay que actuar, y los directivos no actuaron. Bien, pues entonces tendrán que pasar por allí unos directivos del Banco de España que estaban fundamentalmente nombrados por el Partido Socialista y cuyo presidente o director era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo, que como sabemos ahora está imputado. Pero no me puede concretar si pidieran que vaya Aznar y Zapatero.
Es que habría que verlo en un plan de trabajo. Insisto en que nosotros no tenemos la pretensión de ofrecer un producto ya acabado. Nosotros lo que queremos es que se abra una comisión de investigación, hagamos un plan de trabajo y ahí pediremos las comparecencias. Y en virtud de lo que sea el objeto de la investigación, tendrán que acudir unos a otros. Yo no tengo ningún inconveniente en que tengan que acudir tanto Rodríguez Zapatero como José María Aznar. Primero porque creo que tienen alta responsabilidad en la crisis. Aznar negaba la burbuja, Zapatero negó la crisis, para empezar, no solo ya por las acciones legislativas que tomaron, pero en cualquier caso, insisto, no es una decisión que nos competa solo a nosotros. Vamos a hacer un plan de trabajo, si se aprueba la comisión, que tenemos que estar todavía pendientes de ello en el día de mañana, y ese plan de trabajo dictaminará las comparecencias. Y dos cosas más y lo voy presentando a los compañeros de tertulia. Murcia, la situación del presidente murciano que tendrá que acudir a declarar como investigado el próximo 6 de marzo, Pedro Antonio Sánchez, por la vinculación con unas presuntas irregularidades en la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras en los tiempos en los que era alcalde. ¿Cree que esta situación en la que PP y Ciudadanos no opinan lo mismo? Porque Ciudadanos ya ha exigido que dimita el presidente murciano y el PP, incluso con Mariano Rajoy, defiende que hasta que comience el juicio oral, nada. ¿Cree que esto puede generar tensiones no en la investidura, porque ya la tuvimos, sino en las relaciones entre los dos partidos? Bueno, es que yo creo que el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular era un acuerdo que estaba simplemente para que se quedara en papel mojado en muchos aspectos, y uno de ellos parece ser que es claramente el enfoque de la lucha anticorrupción. Creo que el Partido Popular no es de fiar, no es un partido de fiar para luchar contra la corrupción. Yo creo que no se trata simplemente de un pensamiento, digamos, disperso, se trata de atender a los hechos. Es el mismo partido de Bárcenas, es el partido de la Gürtel, es el partido que ha hecho que el ministro de Justicia saliera el otro día acusando a dos fiscalas de luchar contra la corrupción, de perseguir a un miembro del Partido Popular, cuando esas fiscales creen que hay indicios suficientes para buscar pruebas de corrupción, y de repente aparece todo un ministro de Justicia en un intento de coaccionar a esa fiscalía, a quienes no quisieron suscribir aquel dictamen para no investigar a los miembros del PP. Creo que esto pone de manifiesto que el Partido Popular realmente no quiere luchar contra la corrupción, porque lo que quiere hacer es limpiar su imagen sin que caigan determinadas piezas que probablemente tengan mucho conocimiento de lo que ha sucedido en nuestro país en las últimas décadas. El presidente de Murcia no es un presidente cualquiera, creo que ha tenido ya 19 denuncias archivadas, creo que hay indicios suficientes, les están investigando por todo tipo de procesos. Estamos hablando de alguien absolutamente manchado como mínimo, y yo creo que merece la pena que si hay fiscalía y hay gente que ha iniciado procesos jurídicos para demostrar que hay corrupción, como mínimo, como la sospecha ya está instalada sobradamente, yo creo que tiene que dimitir, y en ese sentido hay que admirar, aunque tardía, esta pizca de coherencia de Ciudadanos que ha llegado en el último momento. Pero lo del Partido Popular es que es un despropósito generalizado. Y una cosa más, pasado mañana conoceremos las medidas cautelares que el fiscal anticorrupción Pedro Rack va a solicitar en la audiencia de Palma contra Iñaki Urdangarín y Diego Torres. ¿Cree que hay algún intento de rehabilitar la figura de la infanta Cristina, absuelta el pasado viernes en este mismo caso, desde la Casa Real? Bueno, desde el principio de este caso lo que ha habido ha sido un intento de que no le afectara a la infanta y a la Casa Real. Desde el primer momento, desde el momento en el que la Casa Real tiene información de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar con Urdangarín, que lo que hacen es dilatar ese proceso, intentar convencerle a Urdangarín de que se salve, etcétera. Desde el momento en que las instituciones del Estado intervienen para que la infanta quede libre, es decir, aquel cambio de opinión de Hacienda cuando dice estas facturas falsas de la infanta resulta que no son falsas, de tal forma que la infanta queda libre. Eso es un cambio de opinión de Hacienda que no lo haría con ninguno de nosotros. Por ejemplo, todo lo que pasó con los DNIs de la infanta, todo lo que ha sido el proceso en su conjunto ha estado dirigido directamente para salvar a la infanta. Es más, el fiscal no ha sido fiscal, ha sido el abogado defensor de la infanta. Y todo esto ha sido el juicio que se ha producido única y exclusivamente con este enfoque, porque se trataba de la infanta y con consecuencia de su marido. Si llega a ser cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, o de cualquier otra persona en nuestro país, hubiera tenido unos tintes totalmente diferentes. Por lo tanto, ahora lo que tenemos desde luego es que ver qué es lo que sucede con la prisión concreta de Urdangarín,
pero ya es desde luego sospechoso que cuando le acusan de 6 años no tenga una prisión incondicional. Es que tiene una cantidad de delitos y una magnitud de lo que ha cometido, incluso ya ha demostrado en una sentencia, que yo creo que a cualquiera de nosotros, si lo hubiéramos hecho, cualquier ciudadano normal, estaríamos en prisión incondicional. En este caso creo que las presiones políticas, mediáticas, están haciendo que finalmente este juicio sea absolutamente anómalo. Charlando con Alberto Garzón, aquí en Las Mañanas, con los compañeros de tertulia, Antonio Papey, cuando quieras. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Bueno, la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre 2 pues termina con las pretensiones de transversalidad de que había alardeado Podemos de la mano de Rejón, ¿no?, que es el gran derrotado en esta película. Entonces, bueno, esto yo creo que favorece, lógicamente, la convergencia con Izquierda Unida, que propuesta por Pablo Iglesias y negada en principio por el Rejón, o vista con recelo por el Rejón, para ser más concreto. Pero claro, eso confina también al conjunto Podemos e Izquierda Unida en la izquierda, en la extrema izquierda y en la izquierda real, ¿no?, del país. Que probablemente no tenga la dimensión suficiente como para tener una mayoría absoluta, como para gobernar en solitario en las próximas elecciones y en las siguientes, ¿no? Entonces, la pregunta se tiene que enlazar forzosamente con lo que pasó ayer con Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez ofrece una coalición de izquierdas, claramente, en sustitución de lo que está haciendo la gestora, que es una gran coalición con la derecha. Bueno, esto, ¿vosotros vais a aceptar esa mano tendida de Pedro Sánchez o creéis que esto es flor de un día? ¿O vais a esperar a ver qué pasa en el Partido Socialista? Es decir, ¿cómo interiorizáis este cambio radical, tanto por parte de Podemos como por parte del PSOE, de las posiciones anteriores? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nosotros no tenemos ánimo de marginalidad, es decir, nosotros no queremos estar confinados a un espacio electoral que nos impide gobernar, y eso es evidente. Entonces yo creo que el problema no es tanto de si ser transversal o no ser transversal, sino de cómo llegar a la mayoría de la gente y no caer en debates escolásticos en el que han caído otras formaciones, como es el caso de Podemos, en el que se ha caricaturizado las dos interpretaciones que estaban en disputa. Yo soy una persona que además nunca tengo ningún tipo de inconveniente en decir que me siento comunista, que me siento una persona de izquierdas, y sin embargo eso no ha sido un impedimento para que en la mayoría de las encuestas del CIS aparezca como el líder mejor valorado en términos nacionales, y yo creo que eso no tiene que ver con que yo me defina como comunista, sino por lo que nosotros estamos demostrando que hacemos. Es decir, que al final no se trata de llamar a los que son como tú, sino de resolver los problemas de la gente en su conjunto, de la gente trabajadora, de la gente popular, independientemente de a quién hayan votado antes, independientemente de si se sienten de una etiqueta o de otra etiqueta. Yo creo que ese es el camino adecuado, y en ese camino adecuado nos vamos a encontrar con mucha gente. Entonces, nosotros éramos partidarios, por ejemplo, en lo concreto, de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista cuando se pudo llegar, tanto desde Izquierda Unida como desde Podemos, aunque a Podemos le costó, y esto no lo podemos olvidar tampoco, es verdad, que le costó sentarse en esa mesa, le costó 60 días sentarse en esa mesa, igual que al Partido Socialista, y le sentamos nosotros de Izquierda Unida, pero al final fue el Partido Socialista el que no quiso pactar con nosotros, pero nosotros estábamos apostando por esa vía que hubiera permitido desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Yo creo que ese es el camino, y creo que el camino, insisto, es llegar a todo el mundo, a la máxima gente posible. Insisto que también es verdad que es más difícil llegar a alguien del barrio de Salamanca que llegar a alguien de los barrios pobres de nuestro país, pero es que nuestro objetivo es, desde luego, llegar a los barrios pobres de nuestro país, que son la inmensa mayoría. Y si Susana Díaz se presentara y ganara, ese camino nos olvidamos. Bueno, insisto que también las peleas de otros partidos son complejas de interpretar. Yo no conozco cuáles son los parámetros en los que se está moviendo la pelea en el Partido Socialista, parámetros concretos, pero sí conozco a Susana Díaz. Susana Díaz es la que expulsó a Izquierda Unida del gobierno de la Junta de Andalucía para pactar con Ciudadanos, es decir, es un giro claramente hacia la derecha, y eso, desde luego, nosotros sí creemos que no es el camino. Justino Sinova. Buenos días, señor Garzón. Se ha declarado usted aquí partidario del Estado plurinacional. En ese sentido, ¿podría decirnos cuántas y cuáles naciones, según usted, hay en la nación española? Vamos a ver, yo creo que este no es un debate de historia, y
todos recordamos a Esperanza Aguirre diciendo que España tenía 3000 años y evidentemente hay cosas que son verdaderamente una barbaridad. Pero esto no es un debate de historia, ni es un debate de ciencias físicas, ni ciencias químicas, ni nada de todo esto. La nación es una construcción social. La nación es una construcción social que depende fundamentalmente de principios como las creencias, como los valores, los sentimientos, y por lo tanto si alguien me dice yo me siento catalán, yo no le puedo demostrar que no lo es, ni le puedo demostrar que sí lo es simplemente un sentimiento. Y en los sentimientos hay que respetarlos y lo que tenemos que encontrar es un estado jurídico que nos permita aglutinar todos esos sentimientos. Yo no tengo problema con quien se siente español, con quien se siente catalán, con quien se siente vasco o con quien se siente andaluz. Yo no tengo ningún problema. El problema es, vamos a ser capaces de encontrar un espacio de convivencia donde podamos convivir conjuntamente, desarrollar proyectos de vida dignos y al mismo tiempo tú te vas a poder seguir sintiendo perfectamente catalán con todas tus atribuciones, con todas tus defensas de la lengua y de todo lo que significa eso. Yo creo que se puede encontrar, y te lo digo directamente desde un sentimiento de que yo no soy nacionalista. Yo no me siento parte de ninguna nación, yo me siento ciudadano, yo me siento trabajador y por lo tanto no es mi eje fundamental de trabajo en la política, pero yo no puedo negar que otra gente se siente pues catalán, se siente español, se siente vasco y por los derivas de la historia y de los años recientes ese sentimiento nacionalista está enfrentado con otro sentimiento nacionalista. Yo creo que la responsabilidad está en encontrar un espacio común y no en discutir qué nación es más antigua o qué nación fue inventada antes, porque, insisto, las naciones son construcciones sociales, todas las naciones son inventadas. Pero concretar, ¿serían tantas nacionalidades como comunidades autónomas? ¿Sería ese un buen baremo? No lo sé. Yo creo que uno tiene que estar abierto, igual que... Pero esto no es un evento nuevo de la historia, es decir, nosotros lo hemos visto en la historia de España muchas veces. Es decir, las naciones, la configuración territorial, tanto desde lo chiquitito hasta lo grande, es decir, yo nací en La Rioja, pero antes era Castilla la Vieja, quiero decir, no nos confundamos en el aspecto jurídico con el aspecto político y social. El aspecto político y social es que hay una parte importante en Cataluña que quiere irse del Estado, y nosotros lo que tenemos que ver es cómo afrontamos ese problema. Yo creo que es una mala idea que se vayan del Estado. Creo que hay que construir un Estado conjunto donde nos sintamos cómodos, y eso implica pues afrontarlo con responsabilidad. De hecho, si nosotros no lo afrontamos con responsabilidad, lo que estaremos haciendo es lo que hace el PP, que es alimentar el independentismo, el nacionalismo que busca romper con el Estado actual. Pero un número no podemos concretarlo, quiero decir. No, sé que no quiere entrar en ese debate, pero sí podemos concretarlo. Es que yo no entraría. Yo creo que hay gente que se siente nacionalista andaluz y, por ejemplo, creen que en Andalucía debería ser independiente, y eso también es un fenómeno, evidentemente, de una magnitud mucho más reducida que el fenómeno catalán, pero de lo que estamos hablando ahora es de cómo lo afrontamos y cómo generamos un marco para resolver estos problemas. Ricardo Martín. Sí, buenos días. Quería saber, a propósito de Venezuela, y que analice la actual deriva del presidente Maduro con nuevas actitudes y represión sobre los demócratas venezolanos y sobre la oposición. Concretamente, pues, de nuevo la situación de Leopoldo López y de la cuestión venezolana, que usted casi siempre, o por lo que yo lo he escuchado, pues defiende bastante el régimen venezolano actual. ¿Cuál es su opinión de la situación en este momento? Sí, yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela, pero muy, muy crítico. Lo único que sucede es que soy muy crítico desde la izquierda. Es decir, en nuestro país estamos acostumbrados a ver críticas desde la derecha y están basadas en unos perfiles distintos. Yo creo que el gobierno de Venezuela se ha equivocado mucho en estos últimos años. Ha hecho las cosas también, ha hecho cosas muy bien, como sacar a millones de personas de la pobreza, ha conseguido permitir que haya gente que coma 3 veces al día, cosa que era algo bastante poco habitual antes de la llegada de la revolución bolivariana. Pero hay una cuestión que es evidente: cuando tú tienes los recursos que tenía el gobierno de Venezuela, lo que tiene que servirte es para modernizar el país, y sin embargo ha adquirido un perfil rentista que ha fallado en la medida en la que, cuando el precio del petróleo ha caído, la economía se ha venido abajo, y esto es una realidad que hay que criticarle a un gobierno que ha sido incapaz de aprovechar más de 14 años en el gobierno con recursos suficientes y que se ha encontrado de repente pues con una economía desarticulada.
Y esto creo que es una crítica que ha de hacerse necesariamente. Ahora bien, dentro de la sociedad desigual de Venezuela hay también unos sectores que habían tenido absolutamente de todo en las últimas décadas, que de repente cuando llega el gobierno de Hugo Chávez eso empieza a modificarse, insisto, no lo suficiente, pero empieza a modificarse de tal forma que esas oligarquías acostumbradas a tener la inmensa mayoría de los recursos de Venezuela reaccionan. Algunos reaccionan de forma democrática, como es la derecha democrática, que yo creo que ahora mismo estaría vinculada un poco con el sector Capriles, que reconoció la victoria de Maduro, etcétera, y hay otra derecha que es golpista, que es una derecha que ha promovido golpes de Estado, que ha promovido que los estudiantes salieran a la calle para ejercitar y ejercer la violencia contra los policías, y esa derecha golpista yo creo que tiene que ser sancionada, y esa derecha golpista sería sancionada en cualquier parte del mundo, y por lo tanto yo creo que todo tiene que ir por elementos democráticos. Por eso soy partidario del revocatorio, porque creo que es una medida que no solo es buena en Venezuela, sino también sería buena en España, por ejemplo. Leopoldo López está en la cárcel por golpista. Efectivamente, está en la cárcel por golpista porque es una persona que alimentó que los estudiantes salieran a la calle armados a pelear contra la policía. Ustedes imagínense qué ocurriría si en nuestro país aparece un líder político y que dice a los estudiantes salir a la calle armados y pelear con la policía, y que no preocupéis que esto es el inicio de una suerte de revolución, entre comillas, ¿no? Una revolución elitista, una revolución desde arriba, es decir, lo que nosotros llamaríamos un golpe de Estado en la terminología clásica. Bien, pues está claro que ninguno de nosotros se mostraría en contra de que la policía lo detuviera y que se iniciara un juicio. Si se demuestra que era el instigador de esas protestas violentas que acabaron con la vida de más de 5 policías, quiero recordar, no tengo las cifras exactas aquí, pues evidentemente imagínense lo que pensaría la mayoría de España. Pues eso es lo que ocurre allí. ¿Qué sucede? Que aquí nos llega una información pues que es muy crítica con el gobierno de Venezuela, que yo creo que está bien que se critique al gobierno de Venezuela, soy el primero que lo ha hecho hoy aquí esta mañana, pero insisto en que tiene que hacerse desde el rigor, y el rigor es, por tal de criticar a Venezuela, no podemos ponerlo de lado de alguien que era partidario de la sangre y en fin, de llegar al poder a toda costa. Le iba a preguntar si era partidario de que salía de la cárcel, ya me ha dejado claro que no. Bueno, pero porque no lo sería en ninguna parte del mundo, porque yo creo que la política tiene que ir por cauces democráticos, como los revocatorios, las elecciones, todos los procedimientos democráticos, y eso implica que cuando hay un alcalde que llama a un golpe de Estado, pues esa persona no está cumpliendo las reglas de juego democrático. Isaac Blasco. Buenos días. Yo, por puntualizarle, si me permite, me parece poco afortunado equiparar las garantías judiciales en un sistema pleno de derecho como es el nuestro con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo ya no entro en su criterio con respecto a si Leopoldo López ha incurrido en un acto de golpismo, pero me parece que no es de recibo comparar, por ejemplo, la prisión de Ramo Verde, donde está confinado desde hace 3 años Leopoldo López, con el sistema penitenciario español o con el sistema judicial español. Más allá de eso, yo quería hacerle una pregunta estilo cuéntame. El día 9 de abril se cumplen 40 años de la legalización del Partido Comunista. ¿Se siente usted concernido? ¿Va a celebrarlo? Sí, hombre, por supuesto que lo vamos a celebrar, y además como parte de una conquista que no fue nada fácil, una conquista que consiguieron nuestros padres y madres luchando contra la dictadura. Cuando se dice la democracia la trajeron Adolfo Suárez, Fraga o Santiago Carrillo, yo creo que estamos cometiendo un error. La democracia la trajo una gente que luchó en la calle, que se arriesgó. Estamos hablando de un proceso de transición. Ya no hablo ni siquiera del tardofranquismo final, sino de un proceso de transición que costó más de 300 muertos por la violencia policial, por la represión, por el ataque de la extrema derecha, entre ellos los casos de los abogados de Atocha. Pues todo eso es gente que salió a la calle a construir la democracia, a empujar, vamos a decirlo así, y una de esas victorias fue la legalización del Partido Comunista. Estoy convencido de que toda la gente del Partido Comunista de entonces esperaba llegar más lejos, esperaba construir una democracia más plena, una democracia incluso republicana, pero es allí hasta donde pudieron llegar porque la correlación de fuerzas era la que había. Por lo tanto, estas personas, nuestros padres, madres del Partido Comunista, hicieron todo lo que pudieron. Hoy, las gentes que somos del Partido Comunista, los que somos miembros de la dirección del Partido Comunista, creemos que estamos en condiciones de profundizar aquella victoria. Por lo tanto, sentirnos herederos de lo que hicieron nuestros padres y madres, reivindicarlo y ahora profundizarlo. Alberto Garzón, nuestro invitado hoy en las mañanas de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias por la visita, Alberto. Muchísimas gracias, como siempre.